Buenas tardes, vengo a presentar el proyecto 3 de la materia Minería de Datos 1 de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El proyecto 3 es una explicación y demostración del algoritmo Naive-Bayes. Sin más preámbulos, pues continuamos con la presentación. Como se mencionó pues en un principio, el objetivo de esta presentación es explicar el algoritmo Naive-Bayes y ver cómo clasifica los textos o las palabras o cartas o lo que sea que quieran analizar que sea texto y ver cómo lo clasifica y ver si puede tener alguna polaridad. El contenido de esta presentación pues va a ser la descripción del dataset, una parte fundamental que viene siendo la parte de preprocesar los datos. Una vez que se tienen preprocesados ya se procede a la utilización del algoritmo y ver los resultados, y como parte final pues las conclusiones que vamos a estar por ahí sacando de haber hecho el uso del algoritmo. Una breve descripción del dataset con el cual vamos a estar trabajando. Son 2000 observaciones. Cada observación es una pequeña reseña de alguna película. Cada observación tiene dos variables, la que viene siendo la variable class y la variable text. La variable class es la variable dependiente o la variable que deseamos buscar, ¿no? La que estamos buscando predecir. Y la variable text pues es la que contiene el texto y es la que vamos a estar utilizando por ahí en el algoritmo. Entonces pues ya pasamos a la parte 2, que viene siendo el preproceso de los datos. Como primer paso pues es agarrar esos datos que tenemos en un archivo separado por comas y pues guardarlo por ahí en una variable, ¿no? Después pues hacemos uso de la función str, la cual nos devuelve una estructura o la estructura que tiene nuestro dataset, nuestro conjunto de datos. Entonces por ahí podemos ver pues que nos dice que tiene 2000 observaciones, que tiene dos variables, que las dos variables son de tipo character. Entonces pues por ahí vamos a hacer algunos ajustes para poder utilizar este conjunto de datos en el algoritmo. El primero de ellos sería convertir la variable dependiente, que en este caso se llama class, en factor. La vamos a convertir en factor. Y la variable text le vamos a dar un tratamiento más profundo y especial. ¿Por qué? Porque es la variable que contiene nuestro texto. Entonces el primer paso que se tiene que realizar para la variable que contiene el texto pues es convertirlo a un corpus. El algoritmo funciona a base tiene como base un corpus, entonces no le podemos pasar un archivo separado por comas. Entonces vamos a hacer uso de la función vcorpus, la cual tiene como parámetro un vector, y a ese vector pues tiene como parámetro la variable que contiene el texto de nuestro conjunto de datos. Después este paso es muy importante, porque de aquí es básicamente si vamos a tener un buen porcentaje de eficacia o no, gracias a esta parte de limpiar los datos. ¿Por qué se tienen que limpiar los datos? Porque si nos damos cuenta, muchas de las veces cuando escribimos algún comentario en alguna red social o en algún foro, o en algún correo, en un texto, etcétera, o lo que hacemos es a veces escribir con espacios, puntos y comas, números, muchas palabras que unen a otras palabras. Entonces
Para que el algoritmo tenga una mejor eficacia, lo que se hace es limpiar esos textos. ¿Cómo se limpian? Lo primero que se recomienda realizar es transformar todo el texto, cada una de las observaciones. Esto se aplica a cada una de las observaciones. Ahí lo dejo como para que no se vayan a sobreentender. Entonces, cada uno de los textos, pues escribimos con mayúsculas, minúsculas y así, ¿verdad? Entonces, pues lo primero que se recomienda hacer es cambiar todo el texto a minúsculas. ¿Por qué? Porque si lo dejamos con mayúsculas y nada más hacemos ese paso de limpiado, el algoritmo va a pensar que, digamos, tenemos la palabra hola con H mayúscula y hola con H minúscula. Para el algoritmo esas palabras serían diferentes. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Pues que si hay, no sé, 100 palabras repetidas o son iguales pero con diferente, o sea que estén escritas diferentes, que contengan mayúscula, pues con esto lo eliminamos y el algoritmo la tomaría como una sola misma palabra. Después lo que se recomienda también realizar es remover los signos de puntuación. Esto quiere decir comas, puntos, punto y aparte, signo de admiración, signo de pregunta. Todos los signos de puntuación pues se van a estar por ahí eliminando con esa función. También se recomienda quitar todos los números porque pues los números en sí no son palabras, son números. Entonces pues no te da una significancia mayor. También existe por ahí la parte de transformar las palabras a una sola o a un solo tiempo de conjugación. ¿Esto qué quiere decir? Que convierte las palabras a un solo tiempo de conjugación para no tenerlas en diferentes tiempos. Digamos, la palabra en inglés stop aparece una vez, pero también puede aparecer como stop it o stopping. Entonces, digámoslo así, es la misma palabra, pero para el algoritmo no. Entonces, ¿qué logramos hacer con esto? Quitar las palabras que son, digámoslo así, redundantes y dejarlas en la palabra original. Con eso pues le ayudamos bastante al algoritmo. ¿Y qué más? También podemos aplicar o quitar del texto las palabras que no dan significancia al texto o que no dan valor. Digámoslo así, las palabras como and, or, but, who, why, ese tipo de palabras no nos dicen gran cosa, entonces las podemos remover. Existen librerías que son especializadas en este tipo de diccionarios con las cuales se remueven esas palabras, pero pues en este caso lo que estamos aquí demostrando es el algoritmo, no cómo limpiar tan profundo un dataset. Entonces pues podemos utilizar el diccionario que se incluye por defecto, que creo que son alrededor de 150 palabras, y con eso pues es más que suficiente para la demostración de este algoritmo. Y por último, pues remover los espacios en blanco, ¿no? O sea, hay veces que se nos va por ahí 2 o 3 espacios en blanco, y esto lo que hace es que deja un espacio por palabra nada más, lo hace más fácil para el algoritmo. Entonces, como podemos ver ahí en el código, para poder aplicar todas estas funciones que acabo de por ahí explicar un poco, vamos a estar guardando todo el resultado en una variable que contenga ya todo el texto limpio. En este caso se va a llamar movies corpus clean. Pero ¿qué necesitamos para que esté ahí? Pues entonces le tenemos que pasar el corpus original, y a este corpus original, utilizando las funciones tmap, le vamos a estar mapeando todas las funciones anteriormente explicadas para que quede limpio. Una vez que se realizan todas las funciones, pues en la variable movies corpus clean
se encuentra ya el corpus limpio y ya se puede utilizar para los pasos siguientes. Entonces vamos a ver aquí una pequeña comparación de cómo era una observación de texto antes de ser limpiada y después de ser limpiada. Como podemos ver, la primera pues es la que no está sanizada, la que no está limpiada. Por ahí vemos que tiene espacios en blanco, que tiene palabras que no dan valor, palabras que se encuentran por ahí en diferentes estados del tiempo y pues bueno, con esto logramos tener un texto un poco más claro para que se pueda analizar de una mejor manera. Continuando, el siguiente paso sería crear la matriz de términos. Una vez que ya se tienen los datos limpios, pues se procede a crear esta matriz. ¿Cómo se crea? Pues tú asignas una variable, en este caso moviesDTM, a la cual le asignas el resultado que debe utilizar la función document_term_matrix. En este caso se le pasa el corpus limpio. Hay que tener mucha atención en que se tiene que estar utilizando el corpus que ya fue limpiado, porque si utilizamos el otro, pues sí funciona, pero pues no tiene caso utilizarlo, ya que contiene muchas cosas que no son redundantes para el algoritmo. Una vez que ya se creó la matriz, se procede a dividir en dos partes. ¿Esto para qué? Pues para tener un 75% de todos los datos para entrenar el algoritmo. Este algoritmo se tiene que entrenar para que sepa o para que pueda hacer predicciones o trate de hacer predicciones. Entonces, de los 2000 registros que se tienen o de los 2000 observaciones, le vamos a asignar un 75% de esas observaciones a la parte de entrenamiento y un 25% o el 25% restante pues se va a estar utilizando para los datos de prueba. Con los datos con los cuales vamos a probar el algoritmo para ver si sus predicciones pues son efectivas o no. Entonces, las primeras dos líneas, lo que estamos guardando pues le estamos ahí asignando las observaciones a las variables, y en las otras estamos asignando la variable dependiente de cada registro, de cada observación. Entonces, el paso que procede es encontrar los términos más frecuentes. Ahora, ya que se tiene esta matriz de términos, o esta matriz de documentos más bien, se procede a obtener los términos más frecuentes que se encuentran en el texto. Para este caso vamos a estar utilizando tres diferentes valores. ¿Para qué? Para demostrar qué tan eficaz es el algoritmo dependiendo de la cantidad de términos que se le esté pasando. Entonces vamos a tener 5, 50 y 200. Estos números son aleatorios. Ustedes, si quieren utilizar los que quieran, pues pueden usarlos. Entonces, para encontrar las palabras frecuentes se utiliza un método que se llama findFreq_terms, el cual recibe como primer parámetro los datos de entrenamiento, y como segundo parámetro recibe las veces que quieres que esa palabra aparezca, o las veces que se repitan las palabras. Entonces, pues para la primera sería que queremos que se repita 5 veces al menos, para la segunda 50 y para la tercera 200. Y ahora vamos a hacer un uso de la función str para ver la estructura de cada una de estas variables y cómo quedó al final. Como podemos observar, pues la primer variable tiene, o más bien el primer conjunto tiene muchísimas palabras, y entre más palabras o más términos frecuentes quieres que se repita, la cantidad va reduciendo.
O sea, en el primer caso tenemos que hay de 1 a 12.144 para cuando se repite solo 5 veces, y cuando se repite 200 pues vemos que baja drásticamente de 1 a 403, o sea, sí está decreciendo demasiado. Entonces vamos a tener estos valores de prueba para estar ahí viendo qué es lo que sucede al final, para estar ahí por ahí sacando conclusiones, ¿no? Entonces, una parte que puede ser por ahí muy buena para el lado del cliente o para el lado de la persona que nos está pidiendo el análisis del texto, puede ser enseñarle este tipo de diagramas. Este tipo de diagramas es una word cloud con la cual pues muestra, como podemos observar en la imagen, entre más grande sea la palabra, pues es que aparece más veces en el texto. En este caso puse que el mínimo de frecuencia fuera 200 o 200 veces, o sea que las palabras que se ven más grandes han aparecido al menos 200 veces en todas las observaciones, en todos los registros. Es muy buena esta parte gráfica porque pues, le da al cliente un tipo de información que a lo mejor si se lo enseñamos de una manera un poco más no tan gráfico, o sea, más técnico, pues a lo mejor no capta muy bien lo que queremos expresar, pero este tipo de gráficos pues son interesantes para los clientes o las personas que por ahí nos piden que hagamos los análisis. Este paso es independiente, este paso no tiene nada que ver con el algoritmo, pero pues por ahí para saber y tener también nosotros una idea de qué palabras se están repitiendo por ahí más, ¿no? Entonces, continuando, este paso ahora sí ya sigue siendo del preprocesado de los datos, que es ahora lo que vamos a obtener, pues es guardar los términos más frecuentes para cada valor, ¿no? O sea, para las de 5, para los de 50 y para los de 200, y los vamos a estar guardando en una variable. Cada variable contiene los de prueba y los de entrenamiento para cada número de términos. Entonces, pues, continuando, ahora vamos a convertir el contador. Esto viene siendo para cuando es sí o no en la variable dependiente, convertirlo, y porque antes era carácter, ahora es un factor. Entonces este tipo de función nos sirve para hacer esa parte. Entonces se aplica para los datos de entrenamiento y los datos de prueba de los tres diferentes tamaños de términos que tenemos. Ustedes pueden hacerlo nada más para uno, yo lo estoy haciendo de tres, pues para ver los diferentes resultados, ¿no? Ver qué tan bueno es si utilizas pocos términos, medianos o un poquito más. Ahora sí ya vamos a pasar a la parte, digámoslo así, fuerte de lo que viene siendo el algoritmo. Lo anterior fue nada más como para tener un conjunto de datos útil, un conjunto de datos que sirva para obtener resultados verdaderos y más pues más útiles, ¿no? Entonces, bueno, se crea o vamos a crear el modelo para entrenar. El método NiceBase recibe los siguientes parámetros, que sería el training data, que son los datos de entrenamiento que ya tenemos separados, los training levels, que son las etiquetas o las variables o la variable dependiente, y por ahí está el número de la place. En este caso no lo voy a utilizar, pero ustedes pueden utilizarlo por ahí. Este hace que sea un poco más preciso o no, dependiendo de tu conjunto de datos, pero pues para este caso voy a optar por no utilizar este parámetro. Entonces, como podemos ver en el código, pues estamos utilizando la función NiceBase, al cual estamos mandando como primer parámetro los training data para cada tipo de término, para el tipo de cantidad de término, que son 5, 50 y 200,
y les estamos pasando las training levels. Esto se guarda en una variable, en este caso pues movies classifier, la cual contiene ya el algoritmo ya entrenado, ¿no? Esto nos va a servir para realizar las predicciones. ¿Cómo se realizan las predicciones? Pues las predicciones se realizan usando el modelo que acabamos de crear, los datos ya entrenados. Para predecir o para utilizar el método de predicción, pues necesitamos darle los siguientes parámetros, que sería el clasificador o en este caso el modelo, y los datos de prueba. En este caso, pues ahí vemos cómo estamos haciendo uso de las funciones predict, la cual le pasas el clasificador y le pasas los datos de prueba. En ningún momento se tiene que utilizar otras etiquetas que no sean los datos de prueba. ¿Por qué? Porque sería como hacer trampa, sería como decirle al algoritmo qué es qué, y en este caso lo que queremos es que el algoritmo nos prediga si son buenas o son malas las películas, si son positivas o negativas. Hasta aquí, o sea, si se fijan, solo utilizamos 2 líneas de código para hacer el uso del algoritmo Naive Bayes. Todo lo demás pues es básicamente tener un dataset útil y usable. Entonces pasamos a ver los resultados para 5 términos. Como podemos observar, ahí muestro una tabla, o también está un cross table que nos muestra un poquito más de conjunto de datos, nos muestra un poquito más de datos. Entonces podemos observar que el algoritmo dice que cuando él predijo que eran negativos 218, en verdad sí eran negativos, o sea, comentarios, y cuando predijo que eran positivos, en verdad sí eran 185 positivos. O sea, con esto podemos sacar un porcentaje de efectividad. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues simplemente sumando los que sí son negativos y los que sí son positivos. Entonces, en este caso sería sumar 218 más 185 entre el total de las observaciones que se fueron utilizadas. ¿Cuánto es el total de estas observaciones? Pues 500, porque dejamos recordando por ahí el 25%. Entonces, esta suma y la división multiplicada por 100, pues para tenerlo en valores del 0 al 100, nos da como resultado que cuando el algoritmo se le dota una serie de texto con apariciones de al menos 5 términos, tiene una efectividad del 80.6%, como podemos ver. O sea, de 10 palabras o de 10 textos, 8 están clasificados correctamente. Entonces, pues podemos ver que es una muy buena efectividad, ¿verdad? Entonces, esto sería para cuando son 5 términos. Vamos a ver qué sucede cuando son 50. Cuando son 50, podemos observar por ahí, cambian, si se fijan, cambian, y pues ahora vamos a ver la efectividad de cuando son con 50 términos, ¿verdad? Entonces hacemos lo mismo, 216 más 191 entre 500, lo cual nos arroja que tiene un porcentaje de acierto o de efectividad del 81.4. Recordando un poquito el de 5 términos, tenía 80.6, o sea que haciéndolo 10 veces más grande ese diccionario de términos, solo aumentó 0.8%. Entonces no es la gran cosa, pero por ejemplo podemos ver que algunos positivos negativos cambiaron, o que algunos negativos positivos cambiaron. O sea, ahí ya depende, ahí para ver la cantidad de términos pues se tiene que hacer un análisis, ¿no?, más profundo. En este caso solo queremos demostrar y explicar más o menos el uso del algoritmo. Y por último, pues vamos a ver qué pasa cuando son 200 términos. Como podemos observar, también cambiaron las predicciones con los datos actuales. Y pues vamos a ver cuánto porcentaje de efectividad tiene. En este caso se haría la suma de 204 más 175,
y ese resultado se dividiría entre 500. Para sorpresa, el acierto o el porcentaje de efectividad disminuyó, y disminuyó hasta 75.8. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, pues básicamente hasta aquí sería la parte del algoritmo Naive-Bayes. Vamos a pasar a las conclusiones, pues para ver qué nos queda de haber visto esta pequeña explicación, ¿no? El algoritmo Naive-Bayes pues funciona muy bien con conjunto de datos que previamente han sido limpiados, que han sido sanizados, ¿no? O sea, si le pasamos un conjunto de datos que no ha sido o que no ha pasado por esta etapa, pues los resultados que nos va a arrojar son muy diferentes a lo que nosotros estamos esperando. Entonces es un paso muy importante el que se haga muy bien la limpieza de los datos. Otra de las conclusiones que estamos sacando por aquí es que entre más cantidad de términos se tenga, la eficacia del algoritmo baja. Como pudimos observar, cuando teníamos 50, teníamos la efectividad del 81.4. Lo subimos a 200 y ¿qué pasó? En vez de estar subiendo, bajó. ¿Por qué? Porque le estás haciendo que se repita más veces, haces que el conjunto sea más pequeño, y entre más pequeño es ese conjunto, pues no tiene tantas cosas para estar clasificando, entonces es más difícil. Y en cambio, cuando se tiene uno un poco más pequeño, pues las opciones son más grandes, ¿no? Y por eso la efectividad es un poco más grande. Para este tipo de algoritmo es un poco difícil de tener precisión o de obtener un buen accuracy. ¿Por qué? Porque recordemos que la mayoría de los textos de los cuales se obtiene o los conjuntos de datos son escritos por personas, son escritas por humanos. Entonces pues el humano comete muchos errores. En redes sociales a lo mejor uno no escribe con la mejor ortografía que se tiene, se mezclan palabras en diferentes idiomas, se hace uso de abreviaciones, de siglas, etcétera, etcétera. Entonces esto hace que la clasificación sea un poco más difícil. ¿Cuál es una posible solución a este problema? Pues una posible solución sería utilizar librerías que sanitizan o limpian a un nivel más profundo el texto, que conocen las diferentes abreviaciones, que tienen más palabras stop words que ya no son útiles, que un conjunto de palabras que regresa al tiempo original, y pues más datos, ¿no? que hacen que estas librerías pues hagan una limpieza más profunda. Y otra opción puede ser que, aparte de utilizar esas librerías, tú crees tu propio diccionario de palabras que no quieres que aparezcan por ahí. Entonces pues esas son unas dos posibles soluciones a ese problemita que se encuentra en el procesamiento de textos, ¿no? Entonces pues de mi parte sería todo. Espero que sirva esta presentación para todos ustedes, y pues gracias.